Bienvenidos y bienvenidas a su programa Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos, un programa único en su tipo. Los invitamos a que nos acompañen durante este espacio donde conocerán en profundidad los intríngulis del mundo de la farmacia. Hablaremos en detalle de lo que usted necesita saber acerca de ese pertrecho que disponemos para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Les habla este soldado Eduardo Samán, productor nacional independiente número 23.477 y certificado de locución 43.747. Bueno, hoy es lunes 9 de junio del año 2025. Llegamos a ustedes a través de la Radio Libre Negro Primero, 101.1 FM, Caracas. Gracias a Carlos Lugo en la dirección general de la estación y Mari Dugarte en la producción. Hoy tenemos en los controles a Pedro Méndez. Bueno, el día de hoy en las noticias nacionales tenemos una buena noticia. CIFAR, que es la Cámara de Industrias Farmacéuticas, dice que divisas para medicamentos reforzarán producción. Hoy tenemos una noticia, disculpen esta interrupción, una buena noticia en el ámbito nacional, donde CIFAR dice que las divisas para medicamentos reforzarán la producción esencial. CIFAR es la Cámara de Industrias Farmacéuticas. Esto viene a raíz de unas declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que dio el 4 de junio, o sea, la semana pasada. Recuerden que en este programa lo que hacemos es comentar las noticias que acontecen durante toda la semana anterior. O sea, que las que acontecen en esta semana relacionadas con medicamentos las comentamos el próximo lunes. Bueno, la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un evento que hubo aquí en Caracas el 4 de junio sobre retail, un congreso de retail. Este retail es los vendedores detallistas, no sé por qué le dicen retail, en vez de decirle detallistas, o sea, mayoristas y detallistas. Son todos estos que venden al detal, pues. Y todas estas empresas que han nacido, sobre todo, ha tenido un crecimiento muy grande en Venezuela, pues lo que es la importación de productos y su venta. Este sector retail es un sector que mueve mucho dinero, porque es la venta al detal. Es un sector que genera empleos, es verdad, pero no da valor agregado al país, porque no es un sector de productor. O sea, cuando yo importo botones y vendo botones, o sea, botoncitos pues para vestidos, no estoy dando valor agregado. Es más, en este caso los botones, es un bien intermedio que se usa para hacer ropa, ¿no? Pero vamos a decir otra cosa, otros productos. Entonces, cuando uno compra y vende, casi no le da valor agregado al producto, no genera valor, no se genera valor. En cambio, si usted importa botones y usted forra esos botones, entonces ya vende botones forrados, o sea, importa botones sin forrar, los forra. Ustedes saben que hay unos botones que vienen acolchados, forrados, etcétera, pintados, qué sé yo. Ahí sí está generando valor. Está creando valor porque le está dando valor agregado a la materia, o sea, le está inyectando trabajo a la materia. Entonces, aunque este sector no es un sector que genere valor, es un sector importante por la generación de empleos y todo esto, el dinero que mueve, pues. Y la vicepresidenta ejecutiva en sus declaraciones a raíz de que asistió a este evento, ella dice que se van a priorizar, el gobierno priorizará las divisas para sectores esenciales de la economía.
Y ahí habló de que va a priorizar las divisas para el sector productivo, para el sector de alimentos y de medicamentos. Esas fueron parte de las declaraciones de Delcy Rodríguez el día 4 de junio. Entonces, a raíz de esto generó una respuesta de CIFAR, la Cámara de Industria Farmacéutica. El presidente de CIFAR, Tito López, él dice que, bueno, que esta medida, que esta noticia, bueno, esta medida es plausible, que genera aplauso. Bueno, indicó también que trabajar con un presupuesto de divisa para el sector farmacéutico va a seguir colaborando con el desarrollo de las plantas farmacéuticas, o sea, con la producción de medicamentos. Dice, sobre todo de fabricación nacional, en todo lo que respecta a medicamentos de uso esencial, o sea, se refiere a los medicamentos esenciales. Dice, específicamente mencionó productos para enfermedades crónicas como antihipertensivos y tratamientos para la diabetes. Nosotros estamos leyendo una nota que sacó Joan Pimentel. Esto también, él aseguró que la decisión del Ejecutivo es totalmente positiva y que estimula a aumentar más la producción nacional y la sustitución de importaciones. Sin embargo, destacó que la efectividad dependerá de que la medida se mantenga en el tiempo. Esto quiere decir, bueno, que él dice que bueno, siempre la industria farmacéutica pidiendo los dólares, ¿no? Él dice, bueno, que esto se mantenga por el tiempo, estas divisas, o sea que Tito debe estar contento. Contento, Tito, ¿estás contento, no? Que te van a dar dólares al BCB. Bueno, saludos a Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, gran amigo, y espero invitarlo también al programa. Él ha sido siempre muy consecuente con Arsenal Terapéutico en otras temporadas, cuando estábamos en otras radios. Bueno, divisa e importaciones claves, dice Tito. En cuanto a la cantidad de divisas que requiere el sector, López explicó que varía considerablemente entre las empresas, dependiendo de la capacidad de producción. Algunas que fabrican más de 100 millones de unidades de medicamentos, el tipo de medicamento que elaboran en sus niveles de inventario. Dice que las empresas suelen manejar inventarios de materias primas para 3, 4, 5 o 6 meses, o sea, hasta 6 meses tienen materias primas. Dice, considerando las fechas de expiración de los productos terminados. Dice, actualmente el sector importa medicamentos específicos como los hormonales, para los cuales no existen plantas de fabricación en Venezuela. Esto es importante que nos detengamos a comentar esto. Él dice que los hormonales no se fabrican en Venezuela. Sí, es verdad. Los hormonales se importan. Por ejemplo, los anticonceptivos se importan. Estos medicamentos para el hipertiroidismo, ¿verdad? Para el hipotiroidismo. Todos estos medicamentos que se consideran hormonas, la tirosina, se importan. ¿Por qué no se fabrican en Venezuela estas hormonas? Porque los requisitos sanitarios para hacerlo son demasiado estrictos. O sea, una fábrica, un laboratorio, para poder ensamblar estos medicamentos, o sea, comprar las hormonas, porque sabemos que esas hormonas no se producen, por ejemplo, los anticonceptivos. Todos los anticonceptivos son importados, todos, importados como producto terminado. No hay ninguno que se fabrique en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay plantas en Venezuela autorizadas para trabajar con hormonas. Una planta, para que pueda trabajar con hormonas, tiene unos requisitos sanitarios demasiado exigentes. A veces es demasiado exigente, como lo dije, porque a veces va más allá de lo que realmente la protección que hay que darle al ambiente, por razones ambientales. Las empresas que manejan hormonas deben estar dentro de sus requisitos más limitantes, estar a 80 kilómetros de la población más cercana.
y tener una serie de plantas de tratamiento de sus aguas. Bueno, lo de la planta de tratamiento se puede resolver, pero imagínense instalar un laboratorio que esté a 80 kilómetros de la población más cercana. Es casi imposible conseguir un área y a ese laboratorio conseguirle los servicios, eso está perdido, o sea, demasiado lejos. Entonces, bueno, esos requisitos se los ponen, a veces son absurdos, ¿no? Absurdos en el sentido bueno, exígele un sistema estricto de aguas, de tratamiento de aguas servidas, ¿verdad? Porque esas aguas servidas se pasan por carbón activado antes de vertirlas y luego por lagunas de oxidación, etcétera, etcétera. Y puedes eliminar, ¿no? Los residuos de las hormonas, ¿no? que puedan salir al ambiente. Sin embargo, bueno, te meten un requisito porque con eso se establecen monopolios. O sea, se establecen monopolios sobre los anticonceptivos. ¿Y sabes qué se vende en una farmacia? Anticonceptivos. ¿Por qué se venden muchos anticonceptivos? Porque el target de la población es muy grande. Por ejemplo, los antihipertensivos. Bueno, los antihipertensivos son para personas hipertensas, ¿verdad? Si no eres hipertenso, no tienes que consumirlo. Un antidiabético es para un diabético, una persona diabética. Pero un anticonceptivo, o sea, y tú tienes siempre el número de diabéticos, de hipertensos limitado. O sea, puedes tener ¿cuántos? 100.000, 200.000, 300.000 hipertensos o diabéticos. Mira, aquí nos traen café aquí quiero que vean aquí como estamos transmitiendo por Instagram. Bueno, quiero que Irama nos trajo café del bueno. Entonces decíamos que el target de los anticonceptivos es de millones de personas, porque el anticonceptivo lo consumen toda mujer en edad fértil que no quiera salir en estado. Entonces, bueno, cuando tú calculas el número de mujeres en edad fértil que no quieren salir del estado, esos son millones, por lo menos en Venezuela son millones. En el mundo, bueno, ni hablar. Entonces, el target, ¿por qué? Porque los anticonceptivos son medicamentos para personas sanas. O sea, tú no tienes que estar enfermo. O sea, un anticonceptivo lo consume una mujer sana. Entonces, bueno, el target es demasiado grande. Entonces, uno de los productos que se pelea las empresas farmacéuticas son estos anticonceptivos. Entonces, si yo fabrico anticonceptivos, yo promuevo medidas sanitarias, medidas ambientales para que más nadie pueda fabricar anticonceptivos. Esto es algo que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Porque se podrían ver porque estamos hablando de los anticonceptivos, pero también, por ejemplo, los medicamentos para tratar la tiroides, ¿no? También son hormonas, son consideradas hormonas, y una cantidad de medicamentos. Todos los medicamentos que son hormonas no se fabrican en Venezuela, se importan. Entonces, bueno, aquí sigue diciendo Tito López. Dice que no existe planta de fabricación en Venezuela y productos para enfermedades, las llama catastróficas. Es un término que no es muy adecuado, son las enfermedades de alto costo. Las enfermedades de alto costo actualmente en Venezuela no se fabrican, o sea, no se ensamblan en Venezuela. Vienen como productos terminados. Son todos estos medicamentos que dan las farmacias del Seguro Social, las farmacias de alto costo, y algunos medicamentos que venden en este tipo, que son para tratar el cáncer, etcétera, ¿no? Que ya por lo menos se ha democratizado un poco, porque ya se consiguen. Antes solamente eran las farmacias de alto costo que las entregaba, las distribuía de forma gratuita el Estado, y Badam, que era el Banco de Drogas Antineoplásicas. Ahora ya veo que hay otras farmacias que tienen algunos antineoplásicos baratos. Entonces empezó a haber una competencia en este tipo de productos que antes estaban monopolizados.
en algunos, ¿no? Porque otros siguen siendo muy exclusivos y muy caros y todos son importados. Entonces eso, el tema del acceso a la divisa, bueno, impacta tremendamente sobre el acceso a estos medicamentos, el acceso de la población a estos medicamentos. Entonces, bueno, dice Tito López, dice, nosotros deberíamos tener 90% de todo lo que es la producción para todo este tipo de patologías, enfermedades crónicas, y no depende de las importaciones. Y no depender de las importaciones. Esto lo comentó Tito, son palabras de Tito. Bueno, nosotros en Arsenal Terapéutico estamos poniendo nuestro granito de arena y estamos promoviendo la lista de medicamentos estratégicos, ¿no? Donde no estamos promoviendo el ensamblaje de los medicamentos, sino la fabricación desde las materias primas. Y comenzar por poquitos. Hoy les vamos a tener 2 medicamentos muy importantes, pero esto es para después de la pausa musical. Pero todavía no, nosotros seguimos aquí comentando esta noticia, bueno, que es importante. El precio de los medicamentos no debe dispararse. El gobierno se comprometió a darle prioridad al sector farmacéutico, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, no debe incrementarse el precio de los medicamentos. Ellos van a recibir las divisas al cambio del Banco Central de Venezuela. Bueno, tenemos otra noticia nacional. Aquí fuimos protagonistas, testigos. Esta noticia nacional es sobre el Congreso, que lo habíamos anunciado el lunes pasado, cuando entrevistábamos aquí a la licenciada Ana Yancy Acevedo. Ella es consultora jurídica del sistema SUAF, y ellos, a través de una empresa que se dedica a organizar congresos médicos, que se llama Galenius, organizó un congreso médico en Caracas el día jueves y viernes de la semana pasada. Nos invitaron, hicieron una invitación a la UNEFA trasladó la invitación a los profesores de farmacia y pudimos asistir, algunos profesores, otros no, otros los que, por ejemplo, la mayoría de los profesores en la UNEFA son profesores a tiempo convencional, es decir, que además de dar clases en la UNEFA tienen otras actividades porque tienen que tener como 5 trabajos para vivir con el salario. Lo que se le paga al profesor, no, con eso no vive nadie. Entonces, bueno, tienen que trabajar. Algunos hicieron el esfuerzo, pudieron asistir de los 2 días, un día al congreso. Bueno, se perdieron, los que no asistieron se perdieron tremendo congreso. Mire, este es el primer congreso que yo asisto, congreso médico, donde no los expositores, los ponentes, no tratan de venderte nada, porque prácticamente la mayoría de estos congresos te tratan de vender un producto farmacéutico. Aquí se dio un debate bien interesante sobre el tema inmunológico, las enfermedades inflamatorias del intestino, ¿no? Y bueno, bien interesante. Hubo expertos que vinieron de México, otros vinieron de Uruguay, un uruguayo, un mexicano, y por supuesto los venezolanos, los expertos venezolanos que no tienen nada que envidiarle a los invitados internacionales. Mira, entre ellos un médico recién egresado de la universidad, que es bloguero. Yo no le conocía yo no conocía su página. Todos los médicos sí lo seguían. Él es de apellido Chavero y nos ha dado una ponencia magistral sobre Luis Racetti. Luis Racetti, que fue uno de los que el que modernizó pues la medicina en Venezuela. Luis Racetti, bueno, ya saben que me enteré que esta clínica que se llama Luis Racetti era de la clínica Racetti, ahí que queda en Bellas Artes, era de él. La escuela de medicina de la UCB se llama Escuela Luis Racetti.
Y bueno, toda su historia, con quien había estudiado, él había ido a Francia, se había formado en Francia, y bueno, él, fíjese, vino a Venezuela, y no es que copió los franceses, porque eso es algo que yo, hay que, o sea, hay que destacarlo. Porque Luis Racetti no fue a Francia para venir y copiar los franceses. Él modernizó la medicina en Venezuela, pero fue más allá de la medicina francesa. O sea, él tomó esa experiencia. Fíjense, todos estos cambios, todo esto se dio en el marco del gobierno de Joaquín Crespo. Y fue en el marco del gobierno de Joaquín Crespo, el segundo gobierno, en este caso, de Joaquín Crespo, que se dieron cosas muy interesantes: la caída del precio del café, una crisis económica, porque el café era el principal producto de exportación de Venezuela, una crisis económica, política, toda esa etapa de Venezuela, las crisis políticas eran tremendas, eran los caudillos que armaban un ejército, tomaban la capital y instalaban un gobierno, ¿no? Muy convulsionado, amenazas de Inglaterra, ¿no? Ahí durante ese periodo surgió el conflicto con Guyana, o sea, por Guyana, ¿no? Surgió ese conflicto, pues, y bueno, también en ese periodo empiezan los estudios de farmacia, y justo esos estudios de farmacia sirvieron para escribir la farmacopea venezolana, la tercera farmacopea de América, pero era la mejor, era la tercera en edición, porque existía la farmacopea de los Estados Unidos, que era una copia de la británica, la farmacopea de Chile, bueno, que hay un venezolano también que fue a Chile y promovió el sistema universitario allá, bueno, también gracias un poquito a eso, ¿no? Y la tercera farmacopea fue la farmacopea venezolana, que era superior a las otras dos. Era la mejor farmacopea para ese entonces. Y esa farmacopea se convirtió en el estándar para la prescripción y elaboración de medicamentos, sacando el Códex francés, porque se usaba el Códex francés. Acuérdense que nosotros, después de la independencia, el que reforma la medicina es José María Vargas. Pero José María Vargas hace una medicina republicana y copia el sistema francés. O sea, ¿por qué? Porque bueno, ellos habían hecho la república, y bueno, nosotros éramos republicanos, nos parecíamos mucho, ¿no? Entonces ahí se instaura el sistema francés, y el Códex francés era el estándar para la prescripción. Bueno, después con Racetti, con Joaquín Crespo, bueno, se establece la farmacopea venezolana y se saca el Códex francés como estándar. Entonces, todos estos venezolanos fueron a Francia, y no es que ellos, como ahorita que un venezolano se va para afuera y entonces se maravilla con el sistema afuera y se olvida de su país. No, porque si ellos estuviesen contentos, si hubiesen quedado en Francia y no regresan a Venezuela a hacer las reformas, la modernización del sistema de la medicina, pues. Entonces, bueno, este joven nos ha dado una lección magistral, además que es excelente orador, este muchacho médico, joven médico recién graduado. Desde estudiante me decían que él tenía una página, y ojalá pueda invitarlo un día aquí a Arsenal Terapéutico y pueda compartir con ustedes los conocimientos de este gran médico venezolano. Bueno, también se habló hubo un médico del Hospital Militar, inmunólogo, habló sobre el tema de los biopolímeros, todo esto, incluyendo el ácido hialurónico, todas estas cosas que se usan para el tema estético, y bueno, y todos los problemas que eso causó. Bueno, ya saben que hay una prohibición ahora del uso de los biopolímeros, ¿no? Pero en ese momento, hace cierto tiempo, no había una prohibición, y se difundió mucho el uso de estos biopolímeros.
Eso está causando unas consecuencias graves al sistema inmunológico. Y bueno, este doctor, oye, que no tengo su nombre aquí, bueno, dio una ponencia sobre los piolímeros, pero basado en un estudio que él está desarrollando en el Hospital Militar. Es un inmunólogo, excelente inmunólogo del Hospital Militar. Bueno, entre otras ponencias, en verdad, todas, no había pérdida. Fueron 2 días, de jueves y viernes, donde eso era de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, eso no comienza, a las 8 comenzaba un coffee break, había un desayuno ahí, pero eso comenzaba efectivamente a las 9. Y eso era a las 9, te daban un tiempo para almorzar, el almuerzo también, por supuesto, para los participantes, buen almuerzo también, y luego hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y bueno, en el último día hubo una exposición de casos de los residentes. Ahí asistieron, la mayoría eran residentes, o sea, médicos, residentes, estudiantes de posgrado, de diferentes hospitales públicos. Habían del Hospital de los Magallanes de Catia, había del Pérez de León, del Pérez Carreño, del Domingo Luciani, de la mayoría de los hospitales estaban ahí, de residentes y también internistas, o sea, médicos internistas de los diferentes posgrados. Excelente, todo excelente. Bueno, pero no solamente había médicos de Caracas, había médicos y expositores de portuguesa, por ejemplo. Había mucho de portuguesa y del interior. Fue realmente democrático este congreso, tomó en cuenta los médicos que venían al congreso, a la asistencia del congreso. Ustedes saben que siempre excluimos nuestros médicos de las regiones, ¿no? Los del interior los excluimos, porque pareciera que aquí nada más existe Caracas. Bueno, pero fíjense que ya esto está cambiando, Entonces, bueno, felicitaciones a esta empresa que se llama Galenius, que organizó este tronco de congreso. Bueno, y le doy las gracias de mi parte y de parte de la UNEFA por hacernos la invitación a este congreso. En verdad que yo aprendí muchísimo, porque habían cosas donde no había intereses ocultos, ¿no? Porque saben que cuando hay un interés de venderte algo, entonces hay cosas que que te las callan, no te las dicen. Pero aquí, como no había interés de vender nada, porque nadie estaba vendiendo nada, primer congreso que así donde nadie estaba vendiendo nada, bueno, fue muy nutrido, pues, y nutriente este congreso desde el punto de vista de los conocimientos. Bueno, nosotros vamos a hacer un alto al fuego y vamos a escuchar a Gino González con Avisos Clasificados. Después regresamos en breves instantes con su programa Arsenal Terapéutico. Ok. No. Lo voy a poner aquí en... Sí. No tenía retorno, o sea, en el micrófono no había retorno, o sea, en los audífonos, pero ahorita sí hay, pero cuando hablo no me da retorno de mi micrófono. No, pero sí está saliendo. Sí, está saliendo. Al principio había un ruido que después desapareció, no sé si... Es un problema de los amplificadores. Ah, ya. Bueno, mano. ¿Todo bien? Todo bien, chévere.
Bueno, chance aquí para saludar. Vargas Boticario, Alexi, gracias, vale, gracias por Vladimir, camarada, gracias por escuchar Arsenal Terapéutico. Y bueno, escuchando aquí a Gino González. Sus canciones son en verdad. Estas sí las puedo poner en Instagram porque Gino no está que sí con el derecho de autor y la cosa. Difundir. Igual ustedes pueden ir a la página de Gino González, que tiene una página en YouTube y ahí están, toda su producción está puesta en YouTube ahí. Gino González es un cantautor que en verdad él está llenando parte del espacio que dejó Ali Primera. Ali Primera, por supuesto, es insustituible. No es reemplazable. La primera tiene su estilo. Gino está llenando parte de ese espacio que dejó, pero fíjate, sin imitar a la primera. Porque, claro, otros trataron de imitar a la primera. Gino no lo imita. Gino es como una li primera, pero con la música llanera, con el folclore. Pero es una li primera, evidentemente. Entonces él lo que hace es llenar ese vacío que dejó Ali Primera. Y bueno, saludos a Gino González, a Medical, que nos están escuchando. Bueno, entonces bueno, nosotros vamos a regresar dentro de poco. Bueno, retomamos operaciones en Arsenal Terapéutico. Vamos ahorita nosotros en Arsenal Terapéutico a hablar de los medicamentos estratégicos. Los medicamentos estratégicos. Fíjense, ¿cómo definimos los medicamentos estratégicos? Hacemos un pequeño repaso porque no todos nos han hecho el seguimiento al programa, ¿no? Saben que existen los medicamentos esenciales. Los medicamentos esenciales son aquellos medicamentos que se necesitan para cubrir la mayoría de las patologías, ¿no? Eso es un concepto de la Organización Mundial de la Salud para garantizar en los servicios de salud un petitorio mínimo de medicamentos para cubrir la mayoría de las patologías, lo cual, bueno, los estados se tienen que preocupar por la existencia de esos medicamentos en los servicios de salud de diferentes niveles, del primer nivel, segundo nivel, etc. Los medicamentos estratégicos son parte de estos medicamentos esenciales, pero que son vitales, son de vida o muerte, son medicamentos estratégicos. Nosotros hablábamos en el programa pasado de las soluciones fisiológicas, eso es de vida o muerte. Y que el Estado tiene que garantizar la soberanía para su elaboración. Un medicamento estratégico no puede ser importado. ¿Por qué? Porque no es nada estratégico, porque cuando hay problemas, las importaciones se detienen, los barcos, el comercio marítimo se detiene, entonces eso no es nada estratégico. O sea, importar materias primas o parte de lo que para fabricar un medicamento vital no es estratégico. Estratégico es que yo pueda hacer el medicamento desde cero, desde la materia prima. Incluso tenemos que ser completamente autónomos para este tipo de medicamentos. Y entonces estamos tratando de elaborar listas de medicamentos estratégicos. Entonces hemos propuesto varios, en cada programa proponemos uno o dos medicamentos estratégicos. Nosotros comenzamos con el citrato de cafeína, ¿no? Para los recién nacidos prematuros. Bueno, hoy vamos a hablar de la vincristina y la vimblastina. ¿Qué son estos dos medicamentos? Estos son medicamentos antineoplásicos. ¿Por qué están puestos aquí en esta lista? Bueno, porque son medicamentos que se usan para tratar diferentes tipos de cáncer. Cada uno, o sea, la vincristina trata unos tipos de cáncer y la vimblastina trata otros. Ambas drogas, ambas sustancias están presentes en una planta que se llama vinca, o sea, el nombre
El nombre científico es el Catharanthus rosae, ¿no? Que también le dicen vinca pervinca o nada más vinca. Entonces, estos dos medicamentos son los llamados alcaloides de la vinca. La vinca es la planta. Esta planta la descubren en Madagascar y se descubre el uso de esa planta. Esa planta se usa como planta artesanal, está en todas partes como una planta ornamental, quise decir ornamental y dije artesanal, ornamental. Es una planta ornamental, ella da una flor muy linda, muy bella esa flor. La vinca está presente en muchos jardines, pero es una planta tóxica, es tóxica. Ustedes ven que las hojas de la planta la usan como ornamental porque las hojas no le caen los bichos, o sea, no le caen los gusanos, no la come nadie por su alta toxicidad. Es decir, no podemos estar inventando, haciendo guarapos de esa planta. Ojo, no se le ocurra hacer guarapos, es demasiado tóxica. Esta planta hay que cultivarla en grandes extensiones, y hay que, con solventes orgánicos, hay que extraer estos alcaloides y purificarlos y después dosificarlos. Muy importante la dosis. Estos alcaloides son antineoplásicos que funcionan tipo antibiótico, se llaman tipo antibiótico, porque inhiben la reproducción celular. Son tipo antibióticos, pero estos compuestos no se usan como antiinfecciosos, o sea, para tratar bacterias, hongos, no. Se usan porque es un potente antibiótico, o sea, porque antibiótico es contra la vida, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces ellos inhiben la división celular. Las células, sobre todo los tumores que son células de rápida reproducción, entonces ellos impiden que estos tumores se dividan, interfieren en el mecanismo de acción de ellos, es que se tienen que formar unos microtubos que se llaman uso mitótico. En la mitosis, ¿sabes? La meiosis, la mitosis son etapas de la división celular. Ellos intervienen ahí y impiden el crecimiento del tumor. Son extremadamente tóxicos. Se usa, por ejemplo, la vincristina, se usa en la leucemia, especialmente la leucemia en niños, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin también, o sea, en ambos linfomas se usa la vincristina, y en diferentes tumores. Aquí no se trata de hacer una clase de farmacología, ¿no? Los efectos secundarios son terribles, estos efectos secundarios, porque saben, es un antineoplásico, ¿verdad? Y la ventaja de esto, que la planta se da en todas partes. Entonces, como eso es un proceso muy sencillo de extracción de medicamento de una planta, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo actualmente la industria farmacéutica obtiene la vincristina y la vinblastina, ambos antibióticos? ¿Cómo se obtienen? Cultivando la planta. O sea, tú agarras la vinca, que es esta planta ornamental, que la usamos de forma ornamental. Les advierto, está en todas partes, ustedes la pueden ver en muchos jardines, crece muy sola, no la ataca nadie la ataca. ¿Por qué? Porque es sumamente tóxica, o sea, no la atacan los bichos, no la atacan las hormigas, no la atacan los gusanos, no la atacan nadie. O sea, cuando usted vea una planta que la hoja es impecable, que no le cae hongos, no le cae absolutamente, es una planta tóxica. No se le ocurra ponerse a hacer guarapito de esa planta. No se le ocurra. ¿Por qué? Porque se va a intoxicar. A nivel industrial, la farmacéutica siembran esa planta, siembran grandes extensiones. ¿Por qué grandes extensiones? Porque
la concentración del antibiótico, de ese antibiótico antineoplásico, ¿no? O sea, es un antineoplásico del tipo antibiótico. Estas plantas, o sea, la concentración son miligramos por kilo, o sea, un kilo de esa planta le puedes sacar miligramos del alcaloide, miligramos, o sea, le puedes sacar muy poco. Entonces tienes que sembrar mucho, grandes extensiones, ponte tú 10, 20 hectáreas. Pero imagínense 10, 20 hectáreas de vinca, de esa planta. Eso acaba con los insectos que están ahí. Entonces, eso no se puede sembrar así a la ligera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ver cuál es el impacto que va a tener sobre la fauna alrededor. Además, eso tiene que estar protegido, porque si los animales comen esa planta, bueno, se intoxican, se mueren. Entonces, bueno, esto hay que sembrarlo con todos los cuidados que requiere, todos los cuidados que requiere para el cultivo y todos los estudios ambientales que eso va a impactar, porque acuérdense que esas plantas no son plantas que son naturales. Imagínense, una planta que se encontró en Madagascar, o sea, eso no es parte de la flora que nosotros tenemos. Mira, a nuestro estudio ha llegado alguien que no voy a decir su nombre porque lo van a decir después, pero este estudio, bueno, se llena de alegría. Es una persona que es muy querida por el pueblo venezolano, tuvo cargos importantes en el gobierno, no voy a decir su nombre, ya ustedes va a estar en el próximo programa, así que no se vayan a despegar de aquí porque va a ser una sorpresa para ustedes. Acaba de llegar a nuestro estudio, este estudio se llena de regocijo, de alegría, con la presencia de esta persona que acaba de venir, que va a participar con la licenciada Rebeca en el próximo programa. Así que no se vayan, no vayan a dejar la sintonía, ¿ok? Ustedes se mantienen en la sintonía porque les va a gustar mucho el programa de la licenciada Rebeca, que es el programa sobre matemáticas. Entonces, bueno, seguimos hablando nosotros de la vincristina y la vinblastina, son los alcaloides de la vinca. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a través de la extracción con solventes orgánicos de una planta que es la vinca. O sea, tiene su nombre científico, pero le dicen vinca. Es una planta que da una flor bellísima, es usada como planta ornamental, es muy difundida, es originaria de Madagascar, pero muy difundida por todo el mundo, pues, porque es una planta bellísima. De ahí se saca ese medicamento. Entonces bueno, aquí saludando el invitado que va a venir para el próximo espacio, así que no se vayan de aquí, que se van a contentar mucho, así como yo estoy contento en oírlo hablar. Fue una persona que estuvo en el gobierno y fue muy querida por todos nosotros y muy apreciado. Le voy a dar una pista, es usevista. Esa es la única pista que les doy, así que no se vayan no vayan a salir del programa. Todavía nos quedan unos minutos aquí en Arsenal Terapéutico. Bueno, fíjense, estos dos medicamentos son medicamentos que son fáciles de extraer en el sentido de que se extraen con solventes orgánicos, son como son alcaloides y se extraen como todos los alcaloides, ¿verdad? Hay un alcaloide por ahí muy famoso, ¿verdad? Muy famoso, que lo usan, que le dan malos usos, ¿cierto? Y que la mayoría de las personas sabe cuál es el proceso de donde lo extraen, ¿no? Crece también en una planta, en el monte, montan 2 planchas de zinc, no sé qué más, y con unos químicos lo extraen y después trafican con él, ¿verdad? Es un alcaloide. ¿Cómo se extraen estos medicamentos? Parecido a eso. Se usan solventes orgánicos, se usan ácidos, bases, etcétera, se hace la extracción. Aquí hay que tomar en cuenta que las concentraciones en la planta son demasiado pequeños, o sea, son miligramos por kilo de planta. O sea, de cada kilo de la vinca
solo se pueden extraer pocos miligramos. Miligramos, no estamos hablando de gramos, miligramos, pocos miligramos se pueden extraer de 1 kilo de la vinca, de ese alcaloide. Entonces, ¿por qué debemos incluirlo en la lista de medicamentos estratégicos? Bueno, se usa en estos tipos de cáncer, entre ellos linfoma, entre ellos la leucemia infantil, ¿verdad?, para niños. Fíjense que nosotros sobre todo estamos priorizando aquí los medicamentos que se usan en niños. Por ejemplo, el citrato de cafeína se usa para tratar estimular la respiración de los niños prematuros. Y estos son medicamentos que tú no puedes dejar de tener, porque son medicamentos que salvan vida, que su presencia depende de que un niño prematuro siga vivo. Y entonces aquí estos alcaloides de la vinca también, estos son, mire, que también se están usando mucho en el área, en la medicina veterinaria, ¿sabe? Porque ahorita muchas mascotas están diagnosticando neoplasias, cánceres. ¿Y por qué le está dando cáncer también a nuestras mascotas? Porque comen lo mismo que nosotros, pues. Comen, al comer exactamente lo mismo que nosotros, comidas refinadas, etcétera, padecen nuestras enfermedades. Y una de ellas es el cáncer. Entonces el cáncer que le da a los humanos también le está dando a sus compañeros, a las mascotas, pues. ¿Por qué? Porque se alimentan lo mismo, comidas refinadas, alimentos refinados. Estos alimentos, bueno, son responsables de muchas enfermedades. O sea, nos enfermamos debido a nuestra alimentación. Eso es indiscutible, eso no tiene discusión. Entonces, he visto que la vincristina se está dando en la medicina veterinaria, lo están recomendando en algunos cánceres para mascotas. Entonces, la ciencia está tratando de obtener la vincristina y la vinblastina a través de otros métodos, que no es la extracción, sino a través de métodos, de sistemas químicos, no síntesis química, parcial o total. También están tratando de convertir otros alcaloides de la misma planta, porque hay unos alcaloides que vienen en mayor concentración, y entonces a través de reacciones químicas tú los conviertes de unos a otros. Esa es otra forma de que están obteniendo esta vincristina y la vinblastina, alcaloides de la vinca. El precio, yo me metí, en Estados Unidos esto te puede costar entre $50 y $100 el miligramo, una ampolla con 1 miligramo te puede costar eso en Estados Unidos entre $50 y $100. En Venezuela me metí a la página de Badam, que ellos tienen sus precios publicados, y decía que el sulfato de vincristina, 1 miligramo, lo tienen en $27. O sea, 1 miligramo apenas, ¿no? En $27. Entonces es un medicamento caro, por supuesto que es un medicamento caro. Y imagínense que cuando empiezan los problemas los conflictos y todo esto, y el bloqueo y todo lo demás, entonces todos estos precios empiezan a subir, porque entonces al interrumpirse el suministro normal de medicamentos, empieza a subir, empieza la especulación y empiezan a subir los precios. Entonces son medicamentos que caros. Imagínense, una ampolla en Badam cuesta $27, una sola ampollita de 1 miligramo, que lo que tiene es 1 miligramo. Eso viene en ampolla desde 1 miligramo hasta 10 miligramos, o sea, las presentaciones que hacen con estos productos. Entonces, fíjense, vamos a hacer un repaso, como todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a hacer un repaso de los medicamentos estratégicos que nosotros hemos hablado aquí en el programa, ¿no?
Hemos hablado de los medicamentos inorgánicos, los inorgánicos. Hablamos del carbón activado, ¿verdad? Hablamos del sulfato de bario. Recuerda el sulfato de bario, que es para hacer los agentes de diagnóstico, un radioopaco, que este radioopaco sirve para las radiografías, para ver el tejido blando, ¿no? Porque la radiografía solamente enseña el tejido, el hueso, pues, o sea, el tejido óseo. Hablamos también del cloruro de sodio, hablamos del cloruro de potasio, ¿verdad? El cloruro de sodio es el que viene en el suero fisiológico, que más estratégico que esos sueros fisiológicos, que cuando llega una emergencia, lo primero que hacen es ponerte un suero, y eso es suero fisiológico, solución de cloruro de sodio al 0,9%. Hablamos de que actualmente el cloruro de sodio se importa, el que es grado farmacéutico, teniendo por lo menos en Venezuela 14 yacimientos de sal. 14 yacimientos de sal. Entre lo más importante, las salinas de Araya, las salinas de las Comaragua, las salinas en el estado Zulia también, pero además de esas hay una chorrera de fuentes de extracción de cloruro de sodio. Y nosotros importando el cloruro de sodio grado farmacéutico. Hablamos también del carbonato de litio, ¿verdad? Que es un medicamento que se usa para los trastornos bipolares. Hablamos del sulfato de magnesio, ¿verdad? El sulfato de magnesio que se usa en la preeclampsia, en la eclampsia, para evitar los ataques de las convulsiones que se dan en las mujeres embarazadas que tienen preeclampsia, que imagínense, es vital este medicamento. Son unas inyecciones, unas inyecciones de sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio es la sal de Epsom también, que se utiliza para como laxante, pero esa no se puede inyectar, porque esa no tiene el grado farmacéutico, el grado inyectable. El hidróxido de magnesio, hablamos que la leche magnesia, que también eso se puede producir, ¿verdad? Y este es un medicamento estratégico porque es un antiácido, y un antiácido muy inocuo, o sea, es más inocuo que todos estos antiácidos, que si la ranitidina, la cimetidina, estos parasoles, el omeprazol, el esomeprazol. Bueno, si ustedes hubiesen escuchado a uno de los doctores del Congreso hablando de lo terrible que es el omeprazol, y una cosa que se consume prácticamente como caramelo, ¿no? Bueno, y luego hablamos del citrato de cafeína como un medicamento orgánico que se puede extraer del café, ¿verdad? Pero entonces ahora a estos medicamentos orgánicos le estamos agregando dos medicamentos orgánicos. Le estamos agregando la vinblastina y la vincristina. La vincristina, así como Cristina, pero vincristina, porque de la vinca. Y la vinblastina. Son los alcaloides de la vinca. Con eso nosotros queremos dar tregua por el día de hoy y queremos invitarnos a que nos escuchen el próximo lunes a las 8 de la mañana, sin antes darle las gracias a todo el equipo de la Radio Libre Negro Primero 101.1 FM, RNP, tu radio de siempre. En la dirección general, Carlos Lugo. En la coordinación general, Alexander Villamizar. En la coordinación técnica, Pedro Méndez. En la administración, Eder Pacheco. En la logística y respaldo, Xiomara Méndez. Y en la Contraloría de Gestión Administrativa, Iraida Montañez. Bueno, esto es una producción de Mari Dugarte. Se despide de ustedes este soldado Eduardo Samán. Se me olvidó.